8, versículo 40. Está leyendo una porción. Vamos a leer desde el capítulo, desde el versículo 40 hasta el versículo 56. Lucas, capítulo 8, versículo 40. Dice así la palabra. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su mano, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Creyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levanta. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Vamos a ver. Estamos predicando, ¿verdad?, sobre el tema conociendo a Jesús, pero vamos a hablar en esta noche de estos dos personajes y vamos a ver qué Jesús nos quiere enseñar. Cómo es importante conocer a qué Dios nosotros le servimos. ¿Por qué? Porque nuestros temores se van a disipar. Y Dios quiere que a través de su palabra nosotros confiemos en lo que Él ha dicho. Porque si no, en vano es usted. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de estar aquí, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, que tú pongas gracias sobre mi vida y sobre todos los que están aquí, Señor, sobre todo aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda caer en terreno fértil y pueda germinar, Señor, y pueda andar al 100 por uno, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Fíjese que cuando usted lee la Biblia, el hecho de que yo lea acá es interesante porque muchas veces nosotros no dedicamos tiempo para leer. Y este momento que está aquí, pues aprovechamos para leer una buena porción bíblica. Y vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar, por qué Dios o por qué Jesús entró en los momentos más difíciles de la vida de esta persona. ¿Por qué Dios, cómo Dios agarra el momento adverso para mostrar su poder? Y si vamos al contexto atrás, si vamos a Lucas 8:22,
eh, Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasaremos al otro lado. Montaron en la barca y dice que una inmensa tempestad se levantó y empezaron a temer. ¿Por qué? Porque la barca donde iban empezó a entrarle agua y ellos creían que iban a perecer. Cuando ellos despiertan a Jesús, Jesús le dice al viento y al mar o al agua donde estaban en el agua que se tranquilicen. Y aquel hubo una gran bonanza. Vemos que lo que se está viendo en este momento son cosas que son imposibles para el hombre. Una tempestad no está en las manos de nadie poderla controlar, pero en las manos de Jesús sí está. Entonces es interesante para mí saber qué Dios es el que nosotros le servimos. Porque nosotros podemos creer en un Dios que está aquí escrito, pero no un Dios que es el Dios de mi vida. Porque en el tiempo cuando Jesús anduvo, mucha gente sabía de él, pero no le conocía. Escucharon muchas cosas. Él era el que venía, lo tuvieron de frente y no supieron quién era. Llegó, se bajó del barco o de la barca y llegó a un lugar de Gadara. Y en Gadara le salió al encuentro un hombre con un espíritu, estaba endemoniado. Y dice que no era un demonio, tenía una legión de demonios. Este hombre se desnudaba, se lastimaba él solo. Y cuando Jesús lo vio, el demonio habló y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Dice que a este hombre lo agarraban, mucha gente lo encadenaba y era imposible, las cadenas no lo podían detener. Vemos que Jesús le dice a los demonios que salieron fuera y salieron fuera. Son cosas que para el hombre son imposibles, pero para Dios no. Y ahora, él se va a encontrar con una mujer que tiene un flujo de sangre por 12 años, que nadie había podido curarle. Aparece Jesús y hace milagros. ¿Cómo yo me aferro a lo que la Biblia dice? ¿Cómo nosotros abrazamos eso y lo hacemos nuestro para que en el tiempo que vivimos podamos disfrutar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Porque Dios trataba conmigo sobre conocerlo a Él, la importancia de conocer quién es Él. Vemos a Jesucristo como Dios haciendo las cosas que ningún hombre podía hacer. Porque delante de Él o delante del ser humano lo que estaba enfrente era imposible. Por eso los discípulos corrieron atemorizados donde Él despertarlo. ¿Por qué? Porque era imposible lo que estaban viendo. Era imposible que un hombre. Pero cuando Jesús le dijo, cállense, tranquilos, el viento le obedeció y el mar. Y dice, los discípulos dijeron, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Ese es Jesús a quien nosotros tenemos. Eso es importante porque cuando vengan los momentos difíciles a su vida, usted se va a dar cuenta que usted tiene luz y apoyo. Y vamos a ver en la historia. Fíjese que Jesús hace el milagro en Gadara. Cuando los gadarenos se dan cuenta de lo que Jesús dijo, dice que ellos no lo quisieron ahí en Gadara. Dice, no, vete de aquí. Le tuvieron temor a lo que Jesús dijo. Y en el versículo 40, el que empezamos leyendo, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. En Gadara le dijeron, no te queremos, pero aquí en este lado, la multitud estaba ansiosa esperando a Jesús. Vemos la multitud gozosa esperando a Jesús. Nosotros en la vida podemos ver o experimentar gente que está pasando por momentos pero felices y usted se goza con ellos.
pero también conoce gente que está pasando por momentos difíciles y tiene que, o sea, tiene que dolerse con ellos también. Pero esa es la vida. Gente que se goza, gente que está pasando por un proceso, pero la gente estaba esperando a Jesús. Los de Gadara le dijeron que no, pero aquí vemos que esta gente está esperando a Jesús. No todos los que seguían a Jesús lo seguían con una buena intención. Ustedes saben que Jesús les dijo muchas veces a varios, ustedes me siguen por los peces y los panes. Mucha gente que estaba ahí por curiosidad, porque habían escuchado lo que Jesús había hecho. Mucha gente se acercó a Jesús cuando Jesús le dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Porque él entendió que la gente siempre andaba detrás de él con un interés único. En la porción bíblica que leímos, nos damos cuenta que el problema que está aquí en cada uno de estos personajes bíblicos lo llevó a acercarse a Jesús. Hay cosas difíciles que Dios permite en nuestra vida con el único propósito de que nosotros recurramos al lugar correcto. No todo aquello que se levanta como un gigante tiene el propósito de aplastarlo, ¿no? Dios lo utiliza para él revelarse a la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Porque Dios no es como nosotros, porque nosotros muchas veces, cuando alguien viene necesitado, lo primero que le decimos, te lo dije, viste, te dije que no te quedaras ahí por ese lado, porque te iba a romper la boca, y se me dijo, pero Jesús no. Dice el 41, dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. Jairo era una persona preparada secularmente. Era un hombre con una postura social elevada. Era admirado por la gente de ese entonces. El hecho de que él, siendo un principal de la sinagoga, hiciera lo que hizo, puso en juego todo lo que él tenía como trofeo de lo que él había logrado en su vida. El hecho de él acercarse a Jesús y postrarse, él sabía que al único que se le podía postrar como se le postró era a Dios. Él lo reconoció como un principal, como un conocedor de la persona del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Él sabía que no se le podía mostrar a ningún hombre, pero él sabía quién era Jesús. Dice que él tenía 12 años de haber disfrutado de una hija que Dios le había dado. Y dice, su única hija. Yo soy padre y yo tengo 3 hijos, pero es mi única hija. Los 2 varones es mi única hija. Y cuando usted se encuentra en un hospital viendo a su hija pasando por un proceso que usted mira que usted no puede hacer nada, la impotencia como padre de no poder hacer nada por lo que usted ama. Jairo no podía hacer nada, no estaba en las manos de él lo que estaba pasando. Y él sabía que la enfermedad de su hija era severa, porque el hecho que lo llevó a él correr y invitar a Jesús a su casa era porque su momento de tribulación había llegado con todas sus fuerzas. Su única hija estaba agonizando. Muchas veces Dios permite que lo que más amamos pase por situaciones fuertes.
¿Por qué? Porque es la única manera, muchas veces, en la que nosotros podemos venir a los brazos de Él. Es la única manera. Pero, ¿cómo es Dios de lindo y maravilloso? Porque podemos experimentar el amor de Él, como no recibir el reproche, sino que con los brazos abiertos va a procesar nuestra vida. Porque Jairo iba a ser procesado. El hecho de que Jairo llegara, como llegó, fue un acto de fe que lo llevó a postrarse a los pies de Jesús. Y cuando Jesús escuchó el clamor de Jairo, dice que empezó a caminar para alcanzar el cielo. Pero es interesante que él tenía 12 años de tener a su niña. 12 años de disfrutarla, de sentir el cariño, los besos de ella. Pero en ese momento la enfermedad le había privado de esos momentos lindos como familia. Vemos la responsabilidad de él como padre. Él dejó todo no le importó los cargos que tenía, porque sabía que él amaba, estaba en un momento difícil y que el único que podía hacer algo era eso. Dice el versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Dice el 43, pero una mujer que parecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Jesús va en camino para la casa de Jairo y se encuentra con una mujer que tiene 12 años de estar padeciendo una enfermedad. ¿Cómo es la vida? Jairo disfruta de su hija 12 años y precisamente en el año 12 le pasa lo que le está pasando. El problema de Jairo era nuevo, fresquecito. Era ahí. El problema de esta mujer llevaba 12 años. Usted puede ver que hay problemas que duran largo tiempo y hay problemas de corta duración. De corta duración. Esta mujer tenía 12 años y en estos 12 años había gastado todo cuanto ella tenía, todo. Su dinero, sus médicos, los médicos no podían hacer nada. Se aprovecharon. Cuando se encuentra con Jesús, se encuentra en la condición en bancarrota en todos lados, sin dinero y sin la salud que ella necesitaba, débil por el problema que ella estaba teniendo. Pero dice que ella oyó hablar de Jesús y eso es lo importante. Cuando usted va al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 27, porque Lucas no lo describe, pero esta porción también, Marcos la describe, pero Marcos, capítulo 5, versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Ella había oído hablar de Jesús. Y eso es lo importante, cuando nosotros oímos hablar de Jesús. Hoy estamos hablando y tenemos que poner nuestros oídos atentos porque estamos hablando de Jesús. Y Dios va a procesar nuestra vida porque es necesario que el problema venga. ¿Por qué? Porque el problema nos va a hacer crecer. Dice, es necesario que la prueba venga. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce fe. Dios nos va a probar. Y ella, esta mujer, tenía 12 años de estar pasando su proceso. 12 años. Pero se acercó a Jesús.
y la fe de ella iba a ser probada. Dice en el versículo 44, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ella sabía que con solo tocar a Jesús algo iba a pasar. Será la fe de ella. Cuando usted estudia las leyes levíticas y usted se da cuenta que esta mujer, al tener ese flujo, por 12 años, ella había imposibilitada de poder entrar, pero ni tan siquiera al atrio para poder alabar al Señor. Ella tenía prohibido tocar a alguien porque lo volvía impuro. El Levítico, él lee en su casa lo puede buscar, Levítico, se me escapó el versículo, Levítico capítulo 15, versículo 19. Usted puede buscar en Levítico 15, capítulo 15, versículo 19, todo lo que hablaba sobre la condición de una persona que tenía esta condición. Y ella se acercó y tocó a Jesús. Pero ella lo tocó con temor a lo mismo, porque ella, al tocar, ella esperaba que iba a recibir un reproche de la persona porque lo estaba volviendo impuro. Dice el 47, entonces, perdón, el 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es que me ha tocado? Hay una multitud alrededor de Jesús y lo están apretando. La gente que está ahí alrededor de él no se dan cuenta de lo que tienen al lado de ellos. No se dan cuenta. Pedro dice, pero la multitud te toca, te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Ella se acercó con una actitud diferente. Se acercó con fe. Cuando nosotros nos acercamos con fe, vamos a alinear el corazón de Dios a nuestro favor. Lo vamos a hacer. Porque ella, el toque de ella fue diferente a todos los demás que estaban ahí. Pedro lo estaba tocando, pero ella llegó con fe. Y Jesús lo sintió. Qué bueno el Dios que nosotros tenemos, que no lo podemos engañar. Dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Recordémonos que esta mujer, para la gente que estaba ahí, era una mujer que no tenía nombre. Era una mujer que cuando la gente la miraba se le hacía un lado. ¿Por qué? Precisamente por su condición que estaba. Sabían que si ella lo tocaba, a cualquiera que tocaba, quedaba automáticamente impuro y no podía entrar ni a una sinagoga ni a ningún lado porque quedaba impuro. Había sido rechazada. Pero Jesús se le acerca y vemos cómo el trato que él tiene para con él. Vemos cómo atiende a Jairo, un principal. Vemos cómo atiende a una humilde mujer que había sido estafada por los doctores, cómo él se acerca y los trata de la misma manera. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Cuánta enseñanza para nuestra vida. ¿Por qué nosotros muchas veces hacemos diferencias a los hermanos?
entre la gente muchas veces. No así nuestro Señor. ¿Verdad? Por eso qué bueno que nuestra mirada tenga que estar puesta en Él, porque Él nunca falla, nunca. Si usted pone su confianza en Él, sus ojos en Él, nunca, nunca usted va a quedar en vergüenza. Él nunca le va a fallar. Nosotros le vamos a fallar, pero Él nunca, nunca le va a fallar. Y esta mujer que pensó con esa fe, venció los obstáculos que estaban, la multitud, la gente, y ella vino a decir, si solo lo tocara, y logró su objetivo, lo tocó. Y vemos que la fe de ella fue aceptada por Jesús. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. 12 años de sufrimiento se habían acabado. Por 12 años ella había andado buscando en los lugares equivocados, pero vio hablar de Jesús. Jesús no le dijo, pero ¿por qué hasta ahora vienes? ¿Por qué 12 años sufriendo? No. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Qué lindo poder escuchar las palabras del Maestro. Que el Maestro está ahí para consolarnos. Y que nosotros podamos abrazar esta palabra y hacerlo nuestra, porque los momentos que vivimos son momentos difíciles y van a venir momentos más difíciles. Van a venir momentos más difíciles donde nuestra fe va a ser probada. Y la única manera de nosotros podernos mantener es que nosotros vayamos en el lugar correcto. El hecho de que usted esté aquí, eso quiere decir que usted ama al Señor. Que usted sea de esas personas que se acercan a Él con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Cristo. Pero nosotros tenemos que acercarnos con fe a Él. Y es por eso la importancia de la palabra de Dios. Porque no hay nada imposible para Él. Nada imposible. Cuando hablamos nada imposible, no hablamos de la naturaleza humana. No hablamos de mentir porque eso es imposible para Él. Él no miente. Eso es imposible para Él. No estamos hablando de los atributos humanos. Estamos hablando de lo imposible para el hombre. Dios no lo va a engañar a usted. Dios nunca lo va a engañar. Es imposible que Él lo engañe. Es imposible. Pero lo que es imposible para usted, para Él es posible. Y eso es lo más lindo. Versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más a nadie. Mire, Jairo va caminando con Jesús para la resurrección. Jesús es interrumpido por esta mujer. El problema de Jairo tenía días, el problema de ella tenía años. Y Jesús se detuvo para atender la necesidad de ella. Para Jairo, su fe estaba siendo probada. Su fe estaba siendo probada. Yo me imagino a Jairo decir, pero apurate, Señor. Él lo único que quería es que llegara a su casa. Él no podía ver ninguna otra cosa, pero el Señor sí vio la necesidad de esta mujer. Y quería probar la fe de Jairo. Y hoy también la noticia que le traen a Jairo. Y se estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Para esos heraldos o esos informantes que venían de allá, pues se había acabado todo para él. La lógica humana decía, se murió. Y ellos llegaron, ya no lo molestes más. Para ellos se acabó. Para Jairo, imagínese el impacto en el corazón. Tu hija ha muerto, no lo molestes más.
Pero oigan el versículo 50, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temes. Qué palabra, ¿verdad? Qué palabra tan refrescante para un corazón golpeado por una mala noticia. Que el creador del cielo le diga, no temas. Acababa de decirle al viento quieto y al mar quieto y al mar se detuvo. Se acercó al endemoniado que nadie podía cubrir, que dice que cadenas le ponían y las rompían cuando el demonio se manifestó. Era una legión. El Señor le dijo, sal fuera, sal fuera. La mujer tenía flujo por 12 años, no había nadie que pudiera hacer nada. Jesús la sanó. Jesús le dice a Jairo, no temas. Esas son las palabras para nosotros, para cada uno de los que están aquí. No temas. Cree solamente. Cree solamente. Jairo recibe esa palabra, pero la verdad de él es que su hija está muerta. Las palabras entran con una esperanza para él, pero su fe sigue en camino. Cree solamente y será salvo. En el 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. En ese cuarto, donde Jesús entra, entran 6 personajes. Entra Jesús, 3 de sus discípulos, el padre y la madre. Y la niña que está ahí, pero está muerta. Vemos que Jesús tenía un círculo íntimo de sus discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Si nosotros podríamos decir, pero ¿por qué esa preferencia? ¿Por qué esos precios? El creador de arriba sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Nosotros un día le vamos a preguntar, pero él sabe por qué hace las cosas. Y estos 3 fueron los que en el monte de la transfiguración vieron a Jesús transfigurado y vieron a Moisés y a Elías. Tuvieron cosas sobrenaturales. Acuérdese que Pedro iba a cumplir un rol muy importante en la iglesia cuando la iglesia se juntaba. Y Juan también. Juan fue el último de los discípulos en morir y fue el que escribió la carta de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Dios tenía un plan con cada uno de ellos y Dios estaba formándolos y les estaba enseñando quién verdaderamente era. Dios solo estaba formando. Y lo lleva ahí, a ese cuarto, y entra el padre y la madre de la niña. Dice en el 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Cuando en el pueblo de Israel habían costumbres, cuando alguien moría, se buscaba gente y se le pagaba para que hicieran, para que tocaran flauta y para que lloraran. Ahí había gente que estaba pagando para especialmente para que lloraran. Vamos a ir al libro de Mateo, Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9, versículo 23 dice, y 24 dice, al entrar Jesús en la casa del principal,
viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, le dijo, apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Irónico, ¿verdad? Porque esta gente que está ahí es gente que está viviendo una vida falsa. Usted sabe que cuando usted habla de un artista, usted está hablando de una persona que no tiene una identidad propia. Un artista es alguien, hasta de nombre se cambia. Mi nombre artístico es tal. En mi vida, yo soy esta persona, pero en esta, yo soy esta. O sea, artista, cuando usted quiere ofender a alguien, dígale artista, le está diciendo hipócrita, mentiroso. O sea, así es que no se emocione mucho con querer ser artista. Porque esta gente le pagaban para eso precisamente, para que lloraran. Y tocaban flauta y el que pegaba el grito más grande, pues a ese le daba más plata, imagínense. Ya usted se imagina, por eso es que dice el alboroto. Y ellos fueron los que criticaron a Jesús. Porque dice, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Irónico, ¿verdad? Pero así es. Que Dios nos ayude a nosotros poder ser auténticos, a vivir una vida de una cara. Y cuando fallamos, pues reconocer que fallamos, porque no hay nadie que no falle. Somos seres humanos y vamos a fallar y vamos a seguir fallando. Y yo lo voy a, lo voy a molestar. O sea, usted se va a enojar conmigo por muchas cosas, pero soy su hermano y quiero lo mejor para cada uno de ustedes. No estamos aquí para adularnos, sino para decirle la verdad, porque tenemos una responsabilidad con el que me llamó y queremos ser fieles a lo que Él ha puesto en nuestra mano. En el versículo 54 dice, mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó y él mandó que se le diese de comer. El versículo 56 dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús le mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Vio que Jairo, su fe estaba siendo probada. Sus dudas llegaron. Él venía caminando por fe. Porque aquí lo vemos, dice, y sus padres estaban atónitos. Para ellos el milagro había sido realidad. Su fe había sido probada, pero fue un proceso donde él caminó creyendo de que no tenía otro camino. Él era el único que podía hacer lo que hizo mi Señor. Jairo fue probado. Aquel principal de la sinagoga no le importó su puesto, no le importó nada. Lo único que le importaba fue llegar a los pies de Jesús. Los momentos difíciles son para él, Señor. No para que busquen otro lado, no para que busquen el alcohol, no para que busquen donde no hay verdadera paz. Él quiere que usted busque en el lugar correcto, que usted llegue donde tiene que llegar. Por eso fue que cuando llegó a la casa de Marta y María, que Lázaro había muerto, cuando le llegó la noticia de que Lázaro había muerto, dice que se tardó 2 días más. Y habló de Lázaro como alguien que duerme también. Para Marta y María, Jesús había llegado tarde. María corrió a los pies y se postró, como Jairo. Se postró, María se postró a los pies de Jesús. Jesús le dijo a Marta, si crees,
Si crees, verás la gloria de Dios. Eso es para nosotros. Si creemos, veremos la gloria de Dios. El problema puede ser que sea difícil, pero no como el de Lázaro, ni como el de Jairo. Su hija había muerto. Lázaro tenía 4 días de muerto. Había un dicho en ese antes que decía que cuando una persona moría, 3 días su alma andaba rondineando. O sea que había esperanza de que todavía podía resucitar a una persona de 3 días de muerte. 4 días era imposible. ¿Por qué? Porque el cuerpo había entrado en descomposición. Pero Jesús llegó donde Marta y le dijo, cree solamente. Y dijo, quiten la piedra. No le dijo a Marta que quitara la piedra. Dijo, quiten la piedra. ¿Y sabe qué dijo Marta? Lleve. Eso era lo humano, eso era lo lógico. Lleve. ¿Por qué? Porque está descompuesto. Tiene 4 días. Pero Jesús le dijo, quiten la piedra. Jesús llamó a la muerte que tenía agarrado a Lázaro. No pudo detenerlo. ¿Por qué? Porque el creador del cielo y de la tierra lo estaba llamando. Qué lindo es el Dios que tiene. Que su fe crezca. Que usted sepa que no le sirve a un Dios de palo, sino a un Dios poderoso que ha cambiado nuestra vida. Que nadie nos puede decir que no, porque yo como el cielo, yo sé que un día vivió una vida desordenada y Él llegó a mi vida y lo mejor que le pasó a mi vida fue que Él llegara. Y le digo que me ayude a poder ser fiel hasta que Él venga o hasta que me llegue. El único legado que le puedo dejar yo a mis hijos y a mi familia es que sepan cuánto yo amo al Señor. Yo tengo que demostrárselo bien. ¿Con qué? Con mis hechos. Que el día de mañana ellos puedan decir, sí, me dio ejemplo. Que Dios nos ayude a poder ser esto. ¿Por qué? Porque cuando ellos miran esa postura en usted, esa confianza, cuando vengan lo que venga, ellos van a saber que hay un Dios que lo ha mantenido a usted siempre. Le va a dar seguridad a sus hijos. Le va a dar una seguridad. Ellos van a buscarlo a usted. ¿Por qué? Porque usted tiene la llave. Jesucristo nos abrió la puerta del cielo. Qué libre. Qué lindo es el Dios que nosotros tenemos. Dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. ¿Cómo es el Señor, verdad? El Señor le dijo, cállense, lo que yo dije ahorita, mantengan en silencio. Muy diferente a lo que nosotros miramos hoy en día. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros conozcamos la Biblia, para que no nos engañen y no nos duelen. Tanto espectáculo, tanto show que sale hoy en día, no importa el nombre, no importa el tiempo que tenga, no importa el dinero que tenga esa gente, porque esa gente le ha robado, esa gente ha engañado y sigue engañando. Jesús no levantó un show de televisión y puso una tarima y dijo, vamos a resucitar. Dijo, cállense. ¿Cómo es Dios? Usted escucha gente que dice, no, que yo fui al infierno y fui al cielo. Pablo, ¿sabe qué dijo Pablo? Conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Se le mostraron cosas que le fueron prohibidas decir. ¿Por qué dijo Pablo? Para cuidar del orgullo. Pablo, parafraseando, Pablo dijo, ¿por qué? Porque me puedo enorgullecer hablando de eso. Yo le digo, cállate. Dios no necesita ayuda de nosotros.
Dios lo que quiere es ver nuestra vida transformada. Que la gente pueda ver que el Dios que nosotros le servimos cambió nuestra vida. Que en el trabajo miren que usted es diferente. Que se le pararon un chavo, le hizo pum y se dio la vuelta. Y no se puso bien. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos la altura. Que nos comportemos con la altura de lo que Él dice. Ese es el llamado para nosotros. ¿Cómo? Solamente conociendo a Jesús y la demanda de Él. Ese Dios vivo está viéndolo. Y nos dio, dice Jairo, y esta mujer no tenía lo que nosotros tenemos. El privilegio de poder tener el Espíritu Santo de Dios que nos dé el control del dominio para manejar nuestras vidas como Él quiere. Esposa, usted tiene el Espíritu Santo para que controle sus iras y las traiga sujetas aquí al Señor. Esposo, lo mismo. Dios le ha dado el Espíritu Santo para que viva una vida espiritual y pueda dar la altura. Y usted puede ser un caballero con lo que deja puesto. Estamos aprendiendo. El pastor Freddy vino acá y nos pone el estándar ahí en alto. Él le abre la puerta a la esposa y la siente. Y yo estoy practicando porque yo no se la abro. Pero qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a inclinar nuestro rostro. Crea solamente. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú nunca cambias, Señor. Tú levantaste a esta niña. Tú levantaste a Lázaro, Señor. Tú venciste la muerte. Apareciste a sus discípulos por 40 días y le demostraste que había vencido la muerte. Y hoy estás aquí en este lugar. Tu palabra dice que estás aquí. Y no es por sentimiento, es porque tu palabra dice y yo creo que tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás en todo lugar, en el mismo rincón, allá, en lo más tranquilo, en lo solitario, tú estás ahí y estás presto para poder suplir cualquier necesidad. Simplemente que caigamos postrados como cayó Jairo, como cayó esta mujer, como ese fijo de sangre, como cayó María a mis pies. Tú estás ahí, Señor. Y estás aquí en esta noche. Gracias porque nos recuerdas que tú sigues siendo el mismo, Señor. Que los procesos nos llevan a acercarnos a ti, Señor. Lindo esos procesos, bendito, Señor, porque tal vez no te hubiéramos buscado, Señor. Los momentos difíciles nos hicieron acercarnos a ti, Señor. Y tú nos abrazaste, no nos reprochaste, sino que con tus brazos de amor nos abrazaste. Y hoy te queremos dar gracias en esta noche, Señor. Gracias por ser como tú eres. Gracias porque tus ojos se posaron sobre nuestra vida, Señor. Y hoy podemos sentir ese gozo que no nos da el dinero, que no nos da la fama, que no nos da nadie, que solo tú lo das, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nunca cambias, Señor. Bendito tú eres. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias por su atención. Puede levantarse un y echar una más. Y quedamos despedidos también. Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé y te escuché decir: no temas,
escuchaste mi clamor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Él te dice, mi hermano, como a mí: no temas, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío en ti. ¿Cuántos confían en el Señor? Dile así conmigo: todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca, en la abundancia o en la escasez, en tiempos de dolor. Levantaré mi voz con el aliento que me das, te cantaré. Con todo yo me alegraré en ti, Señor, y cantaré por siempre de tu salvación. Te alabaré, Señor, siempre te alabaré. Escuchaste mi clamor. Díselo conmigo, mi hermano, como si fuera tu canción. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir, no temas, no temas. Díselo otra vez: escuchaste mi clamor. Muchas gracias, Señor. Te acercaste cuando te llamé y te escuché decir. Dilo, mi hermano: no temas. Alza tu voz para decirle así: porque tú estás conmigo en la aflicción. Oh, sí. Tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no puedo entender lo que haces, confío